Hola, bienvenidos a este video. Nosotros somos estudiantes del Tecnológico de Gustavo Madero 2. El motivo y tema de este video, como bien lo dice en el título, es el análisis de la distribución tanto en México como en el mundo. A continuación, mi compañera Mónica les explicará un poco más sobre la distribución de la riqueza en todo el mundo. Yo les voy a hablar sobre la distribución de la riqueza en el mundo. La riqueza mundial se concentra en 26 personas y la pobreza cada vez es mayor. Nuestros actuales gobiernos se enfrentan a un dilema decisivo. Por una parte está trabajar para que todas las personas tengan una vida digna y por otra mantener la extrema riqueza solo de algunos pocos. Los países que concentran un mayor número de personas con poder adquisitivo son Estados Unidos, Japón y Alemania. Para hacer el cálculo de la riqueza de los más ricos del mundo se utiliza el valor de los activos de un individuo, principalmente sus propiedades y tierras, menos sus deudas, para determinar lo que él o ella poseen. Los datos excluyen los salarios y el ingreso. Para el 2017 se calculó que los 8 individuos más ricos del planeta tenían tanta riqueza como la mitad más pobre del planeta. La distribución de la riqueza en México. En México el sistema privilegia no solo a grupos de poder, sino también a la clase política. Entre los factores se encuentran la desigualdad, la evasión de impuestos, la influencia de las empresas en la política, la erosión de los derechos de los trabajadores y el recorte de gastos. Cifras de la OCDE indican que México, de entre sus afiliados, es el país con mayor desigualdad en una proporción que indica que el 10% de la población más rica gana 20 veces más que el 10% de la más pobre. Esto se refleja en alcaldías como la Benito Juárez en la Ciudad de México, que tienen un índice de desarrollo humano similar a países del primer mundo como Suiza, mientras que por otra parte están comunidades del estado de Guerrero que tuvieron un índice de desarrollo humano como países africanos como Mali y Burundi, de acuerdo con un informe de la ONU. La situación actual en México en el mercado laboral se encuentra bajo una crisis. Esto es por todo lo que ha pasado con lo del coronavirus y cómo ha afectado gravemente a la clase trabajadora, a los obreros, a los miles de mexicanos que ha dejado sin un empleo. Se estiman que alrededor de el 2020, lo que va de este año de enero a mayo, se crearon alrededor de 330.545.000 empleos formales. Esto es una cifra menor del 38% a lo que se había registrado en años anteriores. Esto es muy importante a considerar, ya que miles de mexicanos que viven en pobreza, que viven con lo esencial, que muchas veces trabajan en una fábrica, que han sido despedidos, actualmente se encuentran sin ningún recurso económico. También tenemos que tener en consideración que así como han cerrado muchas empresas, han parado labores, los mexicanos han sido afectados gravemente. ¿Y esto por qué? Porque no todos tenemos la fortuna o no todos tienen la fortuna de poder trabajar desde casa. Sabemos que en México la mayor parte de los mexicanos viven en pobreza. Solamente el 10% o el 1%, si así lo quieren ver, de todo el mundo son millonarios. Los demás somos clase media, pobre y pobreza extrema. La, la grave falta y desigualdad que existe no solo en México, en el mundo, respecto a la distribución de la riqueza, que como lo dice en el tema, está muy marcada, ya que muchos de nosotros conocemos y llegamos a conocer a alguien que actualmente y en el 2020 no tiene internet, no tienen ya los servicios que son esenciales para que pueda subsistir, como los de la canasta básica, no tienen acceso a agua, drenaje, a luz eléctrica.
Esto es un problema muy grave ahora que haya bajado la tasa de empleos creados en este año, que la inflación haya afectado gravemente a nuestra canasta básica en algunos de nuestros artículos que a continuación les explicaré un poco más. Es un tema bastante delicado y creo yo que la desigualdad y las clases sociales están muy marcadas, tanto por los mexicanos y en todo el mundo. A continuación se les presentará unas gráficas en la cual se les explicará la situación económica que hubo en los últimos años y también dependiendo del presidente que hubo en la República Mexicana. En la presente gráfica nos representan 4 presidentes, en el cual nos dice que está Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Por si nos damos cuenta, realmente las gráficas desde el sexenio que estuvo Ernesto Zedillo, realmente el crecimiento de Producto Interno Bruto por sexenio fue muy drástico, porque a principios, bueno, cuando estuvo en la presidencia, Ernesto Zedillo nos dice que tuvo un 3.4% de PIB real del Producto Interno Bruto. Así como fue también disminuyendo cuando estuvo Vicente Fox, que llegó en el 2.4%. En Felipe Calderón realmente pues sí disminuyó demasiado, que fue en la base de 1.7%. Cuando fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues no fue tan drástica la subida porque solo fue al 2.1% que hubo anteriormente, pero subió al 2.5%. O sea, realmente fue un 4% lo que subió, no fue mucho a comparación de en años anteriores, que fue en el sexenio de Ernesto Zedillo, que fue un 3.4%. O sea, realmente sí fue una baja constante que no se mantuvo el país para que estuviera realmente su economía estable. La diferencia en el monto de la riqueza nacional y el resto del mundo en esta gráfica nos muestra tal cual en el año desde el 2003 hasta el año 2015 cómo fue teniendo un constante movimiento de acuerdo a la riqueza que aumentó a un 27.5% a comparación del resto del mundo, que nos está diciendo que disminuyó menos 3.3% que fue en el año del 2015. Eso tiene poco. En estas gráficas, que son las barras azules, nos muestra que es un movimiento nacional dependiendo de cómo fue creciendo y fue disminuyendo lo que es la riqueza nacional. Un ejemplo, en el 2004 nos está diciendo que la riqueza nacional que obtuvimos fue en el 70.8%. O sea, realmente sí fue un alto nivel a comparación del siguiente año, que es en el 2005, nos está diciendo que tuvimos un 43.6%. Sin embargo, fue así como que en constante movimiento, pero como podemos apreciar a partir del año 2011 tuvimos un crecimiento de 44.1% y de ahí no se mantuvo tan constante. Sin embargo, fue disminuyendo tanto que en el año 2015 fue un 27.5%. O sea, realmente fue bajo. Sin embargo, en el resto del mundo, que es la gráfica de color rojo, bueno, las barritas de color rojo, nos está diciendo que sí, totalmente disminuyó demasiado. En el año 2008, pues nos está diciendo que tuvimos más o menos como que un menos 7% menos. Así fue en constante creciendo un poquito más la disminución de la riqueza del mundo que hubo, y sin embargo en el 2015 nos está mostrando que hubo un menos 3.3% de la caída de la riqueza nacional del mundo. En esta gráfica nos muestra básicamente dos tipos, que nos está diciendo que una es la formación bruta del capital fijo,
pero que es la de barras y la otra es la deuda. La de gráfica de barras es la que nos muestra lo que es la formación que ha tenido las empresas, el gobierno, que su deuda se ha mantenido constante, no ha subido ni bajado lo que es desde el año 2003 al año 2015. Sin embargo, lo que es la deuda de los hogares no disminuye, al contrario, sigue aumentando cada año y sin embargo en el año 2015 hemos tenido un avance tan alto que realmente no sé si tenga como que un término para que siga aumentando la deuda. O sea, en vez de que aumente, tendría que disminuir, pero sin embargo no. Esto cada vez sigue aumentando. Y ahorita, como han pasado los años, realmente hemos tenido como que entre altas y bajas de las deudas de los hogares. Ahorita en la actualidad, con la pandemia que estamos sufriendo, que es el coronavirus, muchos hogares se quedaron sin ingresos. ¿Y cómo le hacen para poder mantener sus familias? Pues lo que ahora están haciendo es solicitar préstamos, o sea, se están endeudando tan demasiado que en vez de que realmente baje la deuda de los hogares, esto lo que va a ocasionar es que siga aumentando cada año. Sobre lo que se vive actualmente en México. La aceleración inflacionaria estuvo presionada por las alzas monedas en los precios de las gasolinas, en las gasolinas de tipo Magna y Premium. Se sabe que México, al ser un país petrolero, al ser un país rico en ese recurso, y especialmente en años anteriores vimos incrementos excesivos de la gasolina, vimos escasez, vivimos muchísimos factores que hoy en día han tenido una recesión económica muy importante, ya que se han devaluado, así como se ha devaluado algunos de nuestros recursos naturales muy importantes, como lo es el petróleo, que ha tenido una grave ha tenido un grave impacto respecto a lo que está ocurriendo en la actualidad. En la siguiente diapositiva les puedo presentar la tasa de inflación. Este es el resultado de la primera quincena de mayo. Estos son datos actuales, datos recabados el 15-16 de este mes. Se dice que alrededor de los insumos de canasta básica que han registrado un aumento en su precio muy importante, dando un impacto grave a la economía de todos los mexicanos, es el chayote, el jitomate, el chile, la naranja, el tomate verde y todos lo sabemos que es la cerveza y su escasez. Esto es muy importante y afecta a todos los mexicanos porque al no generar un ingreso, al no tener un empleo, al que, pues sí, de alguna manera todo esté parado, ha afectado gravemente. ¿Por qué? Porque no puedes ni siquiera comprar lo básico, no puedes alimentarte y vivir dignamente si no tienes un empleo, si no tienes un ingreso. Muchas veces se dice que el dinero equivale a deuda y eso es muy, muy real, porque al no existir, al no tener un ingreso pues como sea pues estable, como lo es en el sector público, que todos los trabajos y empleados que están de planta tienen un ingreso seguro. ¿Qué pasa con todas aquellas familias que viven en extrema pobreza, que no cuentan con un apoyo económico respecto al gobierno, que no cuentan con un apoyo de ningún tipo? Me parece y creo que es muy importante tomar en cuenta esto y que
Sí, realmente las clases sociales en México están muy marcadas y han sido algo que hemos vivido desde siempre, ¿no? Desde mis abuelos hasta nosotros, la generación millennial, que hoy en día con la tecnología nos hemos ido adaptando y hemos ido creando nuevas formas de empleo, nuevas formas de crear dinero. Pero esto es muy importante, ya que pues viene una revolución tecnológica muy importante en la cual las empresas que hoy en día han quebrado, que han optado por despedir millones de empleados, se van a tener que ir adaptando a que a las nuevas tecnologías, ¿saben? Y las personas que controlan el país, como bien lo saben, algunos de los empresarios más ricos del mundo se encuentran en México, como lo es pues Carlos Slim, dueño de bancos, dueño de Telmex, Fundación Telmex, que se encarga de apoyar a estudiantes. Creo que estas personas deberían de tomar un poco más de conciencia respecto a que la mayoría y la mayor parte de los mexicanos somos pobres. Y pues bueno, a continuación les presentaré la mejor distribución del dinero. Ok, respecto a la mejor distribución del dinero y mi análisis personal como futura ingeniero en administración, puedo determinar que la desigualdad respecto a este tema y a las clases sociales que están muy marcadas en México y que siempre han existido, que son los más poderosos del mundo y el resto, que somos más pobres que ricos, que la pobreza se ha agravado los últimos años, que el índice de desempleo es mayor a las personas económicamente activas, que la pobreza extrema se ha ido agravando, que la falta de educación, que la falta de apoyo tanto del gobierno, sector público, privado, ha ido agravando este tema. Siento que es indispensable el terminar con las políticas de privatización, tanto en servicios públicos, como bien lo decían, ¿no? El aumento de la inversión pública en programas destinados a ayudar a las familias de clase mediana, de pobreza extrema. Existen miles de niños en calle, existen miles de familias que no tienen pues sí, para satisfacer sus necesidades básicas, el comer, el tener una vivienda digna, el que en México lamentablemente tenemos un país que piensa que con 120 pesos puedes vivir al día, que no me quiero imaginar que hay personas, y es un hecho, hay personas que a veces no tienen ingresos en semanas, en meses. ¿Cómo es posible que esto pase siendo un país petrolero rico en recursos? Lamentablemente es una situación en la que todos contribuimos, en la que solamente se ven los intereses de los ricos, que la clase trabajadora ayuda a incrementar la riqueza de los que ya tienen, y que el dinero es visto como una deuda. Dinero equivale a deuda y deuda equivale a bancos. Y lamentablemente los que se encuentran arriba de todo esto son los que manejan el dinero, los que tienen el poder. Son algunos de ellos en los que se encuentra
la distribución principal de todo el mundo, no solo de México, sino de todo el mundo. Entonces, pues bueno, esto es todo de mi parte. Creo que es importante tener en cuenta todo esto. El tema es bastante extenso y creo que hay muchos temas que abordar, pero pues esto es todo de mi parte. Lo que se puede hacer en México para poder tener una distribución mejor de dinero es que se apoyen tanto sectores pequeños, también empresas que apenas están empezando a darse a conocer y a crecer. Eso hay que ver que realmente el país le va a dejar algo bueno, tanto económicamente para los hogares de cada persona, y así evitaríamos también lo que es la pobreza extrema, también a lo que es el sector mexicano en su economía, que realmente también crecerá mucho, y que los encargados de la economía realmente se fijen en qué se va a distribuir el dinero, tanto como en la educación, los proyectos que se tienen para hacer mejor el país, eh, enfocarse más que nada a apoyar al propio país y a los pueblos indígenas que realmente lo necesitan, y que realmente los gobiernos se fijen eh, la cantidad de dinero que realmente está ganando cada uno de los puestos políticos que tienen, porque algunos realmente lo que ganan es demasiado a las actividades que están realizando. Para que la distribución de la riqueza en el mundo sea más equitativa, es necesario llevar a cabo acciones que mitiguen la desigualdad. Países como China, India y Vietnam se embarcan en reformas neoliberales que refuerzan los derechos de propiedad, reducen las regulaciones e incrementan la competencia. Los más pobres del mundo han recibido un incremento salarial masivo que está conduciendo a una distribución de ingresos más igualitaria. Por otra parte, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ha redactado un informe en el que indica que la política fiscal puede servir de motor del crecimiento y de elementos de consolidación democrática, además de combatir la pobreza, evitar la exclusión social y generar una mayor igualdad de oportunidades. En México, el Estado posee mecanismos que regulan los ingresos de los ciudadanos a través de impuestos, además de aplicar programas sociales o de desarrollo para incentivar el crecimiento de grupos específicos. Todo esto influye en la distribución de la riqueza y las brechas de sustento económico entre las clases. El problema radica en que los programas sociales que se llevan a cabo en México muchas veces no llegan a su fin, es decir, no llegan a las personas que requieren del recurso para tener una mejor calidad. Uno de los mayores problemas que afectan a México es la corrupción, ya que a pesar de que se lleven a cabo programas sociales o programas de desarrollo, muchas veces estos recursos no llegan a su destino. Es decir, se plantean recursos para un fin en comunidades de extrema pobreza, pero el problema es que los recursos no llegan porque la misma corrupción hace que la clase política se quede con esos recursos y por ende no lleguen a su fin. El problema también es que no se aplica la ley como debería de ser, ya que se sabe de estos problemas, pero al ser personas con poder político no se puede hacer nada en contra de ellos. Entonces, por más acciones que se lleven a cabo, mientras no se corte la corrupción y que no se toque a los políticos, es un problema que va a seguir afectando, y se pueden implementar 1000 programas, 1000 acciones, pero mientras siga este problema no se va a poder hacer nada. Entonces es importante que se haga valer la ley y se aplique cuando se estén cometiendo actos de corrupción.